Pueden abrir sus Biblias hoy a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a estar siguiendo nuestra serie llamada Luz en la Oscuridad, el Verbo en nuestro mundo. Así que Juan capítulo 1. Y vamos a leer versículos 6 a 9 esta mañana, pero vamos a volver el pasaje que leímos para nuestra lectura de hoy. Vamos a volver a ese pasaje después. Pero Juan capítulo 1, versículos 6 a 9 dice: Si vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran que por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Si nuestro título esta mañana es el testigo de la luz. Y la idea principal que tenemos hoy será que así como el Verbo vino a traer la luz del Evangelio a la humanidad, Juan vino a testificar para que la gente despertara a su necesidad de la revelación de Dios. Y de esta manera empezamos esta mañana pensando en realidad la idea de qué es un testigo. ¿A cuántos de ustedes les han preguntado alguna vez a otra persona algo de lo que fueron testigos? Tienen que ser testigos de algo. Puede ser por cualquier motivo que tenía eso. Algo bueno que pasó, algo malo que pasó, ser testigo de un evento como el nacimiento de un hijo o quizás un nieto, sobrino, sobrina, lo que sea, testigo de un robo o otro delito que algo pasó, algo criminal que pasó y estabas ahí, o un choque, de un accidente que había pasado. Testigo de una celebración como un cumpleaños o entrega de premios en el trabajo. Hay muchas cosas diferentes de las que podemos ser testigos. Testigos para un matrimonio, una boda. Testigos para graduarse de secundaria o de universidad, lo que sea. Pero somos testigos de algo. Y hoy estamos hablando y viendo a uno que el apóstol Juan va a escribir de nosotros sobre uno que se llama Juan y usualmente el Bautista. Pero en el libro de Juan nunca lo menciona así. Por alguna razón, él decidió, la única vez cuando usa, porque él nunca usa su propio nombre, así que como discípulo, así que cuando dice Juan aquí en el libro de Juan, está hablando de Juan el Bautista. Y está así por todo este libro. Y Juan usa, el apóstol que escribe este libro, usa esta oportunidad para mostrar qué es el testigo. Hay testigos está en todo este libro. Diferentes testigos que van a estar ahí, y uno de esos es Juan él mismo. Y este hombre, Juan, que es el primo de Jesús por medio de madre y su prima de María, que fue Elizabeth, y Elizabeth por medio de su madre y Zacarías, que era su padre, y él estaba. Antes que vino Jesús, él ya estaba en su tiempo preparando el camino. Y eso es lo que él está hablando aquí en versículos 6 a 9, después de hablar de que el Verbo viene. Pero antes de eso iba a venir alguien que iba a testificarle todo. Y por eso esta mañana, el testimonio que vamos a analizar en estos 4 versículos de capítulo 1 de Juan, es la intención del apóstol Juan aquí mostrarnos el testimonio que fue tan importante que llevó a los que oyeron a creer en Jesucristo mismo. Y todos estamos familiarizados con Juan el Bautista, así que vamos a mirar algunos pasajes también separados que hablan también de él.
Al observar este pasaje que vimos hoy, 6 a 9, como leímos ya recién, vemos que Dios envió a Juan, enviado por Dios, como dice en versículo 6, envió a Juan el Bautista para testificar de la luz. Y la luz, ya sabemos, es Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino para dar luz y vida a todos los que creen en Él. Así que por Él viene salvación. Y por eso luz en la oscuridad. Cuando pensamos la oscuridad, es como vemos antes en Efesios capítulo 2, versículo 1, habla de que nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y cuando estamos muertos, ¿qué es? No hay nada que podemos hacer. Y si estamos muertos, ¿qué? ¿Vamos a estar mirando algo? Nada. No, somos ciegos. No hay luz en nosotros, nada. Y necesitamos la luz para que podamos tener vida nueva por medio de Jesús. Y por eso vino Juan para decirles a todos quién iba a venir, preparar el camino. Y así que nuestro primer punto de hoy es el testigo proporcionó. Versículos 6 a 8, vemos aquí en estos versículos que Juan comenzó con su nacimiento, vemos eso en Lucas 1, 5 a 24, y vemos parte de su vida también en ese capítulo. No vamos a ir allá, pero 5 a 24, también en versículos 39 a 45 y 57 a 80. Todo habla de cómo nació, escuchando, antes de nacer, aún cuando estaba en su madre, todavía se saltó con gozo el bebé a escuchar que Jesús viene. Aún en ese momento, y después vemos por toda su vida, él siempre estaba adelante de Jesús, llamando que la gente se tiene que arrepentirse y preparándose para que cuando venía el Mesías. Pero aquí encontramos que fue llamado a ser testigo de la luz, aquí en versículos 6, 7 y 8, y señalar a todos la verdadera luz para que pudieran creer. En Juan 1, 19 a 34, el apóstol Juan comienza esta sección en el versículo 19 diciendo que este es el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Y aquí vemos cómo Juan se veía a sí mismo preparando el camino para el que había de venir. Así que Juan escribe que hay uno que iba a ser testigo. Y versículo 19 ahora dice, este es el testimonio de Juan. Para que nosotros entendamos, él escribió aquí, al principio, que él era testigo. Ahora, aquí está su testigo. Aquí vemos lo que él estaba haciendo. Así que vemos también en esos versículos 19 a 26, las preguntas sobre quién es realmente Juan se responden en versículo 23. Leyendo eso otra vez, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? En versículo 23, Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen.
Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Y cuando miramos a esto, Juan está pensamos como son la gente ahora. Imagínate que Juan es un hombre que está muy famoso en este momento. La gente viene a él. Y vienen a él para escuchar lo que él tiene que decir, ser bautizados y todo. Pero vienen a él. Pero mira cómo él está aquí. No es como un líder que vemos en el televisor que dice que tienes que enviarle dinero o lo que sea, tienes que hacer cualquier cosa religioso. No, él está aquí predicando y diciendo lo que necesitan hacer. Y cuando vienen a preguntarle quién sos, ellos dicen, todas diferentes personas, y él dice, no, yo no soy eso. ¿Qué tentación sería para nosotros? Que alguien viene y diga, eres Elías, eres el profeta, y tentación de decir sí, y tomar, dar cuenta que, me van a dar más, o me van a ayudar. No, en él tenía solo un trabajo, una cosa que estaba haciendo para enderezar el camino del Señor y para anunciar que él venía. Porque él sabía ya, Juan les dijo, pero en versículo 26, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Es ya sé, él está aquí, pero no lo conocen todavía. Estoy anunciando lo que va a pasar. Y vemos en Mateo 3, versículos 1 a 12, Marcos 1, 2 a 8 y Lucas 3, 1 a 18, que él muestra la actitud y humildad, porque hasta usar como él tenía vestido, él usaba un pelo de camello y cinto de cuero. Él vivía en el desierto, en ese lugar separado, comía langostas y miel silvestre, y estaba así. Y mientras proclamaba la venida de Cristo y la necesidad de arrepentimiento. Ahora, podemos mirar, volviendo a lo que decía antes. Bueno, ellos venían, fariseos, venían preguntando, quién eres? Él podía tener toda diferente vida de lo que tenía en ese momento. Si había dicho sí o no. No, pero iba a seguir honestamente y fiel a lo que el Señor le había dado para él hacer. Así que vivía en esa actitud de humildad y también fue audaz en su proclamación cuando llama a los líderes religiosos y los llama camada de víboras. En Mateo 3:7. Y nuevamente está registrado también en Lucas 3:7, esa misma conversación, pero él dice a toda la multitud. Mateo está enfocado en los judíos, está enfocado en los líderes religiosos de Israel, y por eso escribe de esa manera. Lucas fue diferente, él estaba hablando de toda la gente. Así que la multitud, él escribió como no estaba enfocado solo en los líderes, sino todos son una cámara de víboras. Y Juan tenía el audaz de proclamar fuertemente en contra de su pecado. Ahora, para mí, no soy audaz así. No pienso así. Soy un poco más, voy a enfrentar a todos así, pero de verdad hay tiempo, estamos viviendo en un tiempo en nuestra sociedad, en nuestra vida, donde ha cambiado tanto que en realidad las cosas malas son buenas y las cosas buenas son malas. Y pecado es bueno y si tratas de seguir a Dios, eres tonto, eres algo que le miran a ti como ¿qué estás haciendo? Y todos quieren que seguimos en la fila lo que ellos quieren que nosotros hacemos, en vez de seguir a Dios.
Así que tenemos que tener un momento, ser un poco más como Juan, en que sí tenemos humildad, pero también tenemos la voz para proclamar lo que es correcto. Proclamar lo que es lo que mandamiento de Dios, y también sabiendo que donde vivimos ahora no es nuestro hogar. No es nuestra casa terrenal, pero un día vamos a estar con Jesús. Y necesitamos proclamar a los demás lo que Él hizo. Y su testimonio de Cristo está llamando a todos a arrepentimiento. Y nosotros tenemos que tener ese deseo también. Y en todo encontramos también que Juan se reconoció a sí mismo como alguien que se está preparando para la venida del verdadero Salvador. Mira, voy a leer algunos, Mateo 3, 11 y 12. Él había dicho así: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua. Suena igual como Juan, para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El hielo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Marcos 1, 7, 8 y también dice, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo les bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lucas 3, 16. Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lo que vemos aquí, Él está pidiendo a ellos que arrepiéntense de sus pecados, y aunque Él está bautizando con agua, un día será bautizado de diferente manera cuando conocen a Él. Y en ese momento, cuando Él está escribiendo, es antes que Él conoce quién es Jesús. Es el momento antes que viene Jesús para ser bautizado Él mismo. Ahora, como vemos la humildad de Juan, también lo vemos así también cuando Mateo 3 es donde tenemos lo más información sobre su bautismo. Entonces, 13 a 14, esos versículos dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Vemos también su deseo, ¿no? Reconociendo quién es Jesús. Yo no necesito que yo bautizo a usted, sino tú tienes que bautizar a mí. Y en realidad Jesús necesitaba esto pasar como fue escrito, y fue parte de todo lo que necesitaba pasar. En Juan capítulo 3, versículos 29 y 30, también podemos ver el testimonio final que tenía Juan antes, o la última vez. Y decía aquí en versículo 29 de Juan capítulo 3, dice: el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En realidad, se fue de parte antes que Juan iba a estar preso y últimamente va a morir. Sus discípulos venían y dicen: ¿qué piensan de Jesús?
Y esa fue su respuesta en esta idea, que mi tiempo ha terminado. Él sabía que su tiempo como llamar a todos para venir y ver a Jesús iba a terminar. Y ahora en ese momento en Juan capítulo 3 está llegando a ese final y está mirando. Vamos a ver también en Juan 1, 29, 34 y 3, 22 a 36 la luz revelada a través del testimonio verbal de Juan al ver a Jesús. So, en realidad, recuerda, él es el testigo y ahora va a revelar la luz. Y la luz revelada, vemos en versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Este versículo nos recuerda que la luz ha venido para iluminar a todo hombre. Versículos 29 a 34, en capítulo 1, dice así: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine, bautizando en agua. Y sigue, Juan también dio testimonio otra vez. Apóstol Juan está diciendo, testimonio, testigo, diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, para que él que me envió a bautizar en agua me dijo. ¿Quién envió a él para bautizar en agua? Dios. Dios dice a él: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Conectando lo que estaba diciendo antes, leímos antes que iba a venir alguien que iba a bautizar en el Espíritu Santo, pero en vez de lo que él estaba haciendo, bautizando en agua. Y yo lo he visto, en versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que él iba a ser testigo y testificar de la luz. Y lo que él está diciendo aquí en versículos 29 a 34, él está anunciando que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios. Y anuncia las tres cosas así. También vemos en Juan 3, 22 a 36, ese también el testimonio de lo que sucede cuando Jesús es bautizado y declara que Jesús es el Hijo de Dios. Mira que versículo 22, en capítulo 3, versículo 22 a 36 dice: después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchas venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Está mirando y dice: ¿qué está pasando? Versículo 26. 27, Juan les respondió. Y ahí es donde ningún hombre puede recibir nada si no le has dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, y ya leímos esto, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío
se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Versículo 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que en este pasaje, esos versículos, reconoce Juan a Jesús por quien es y les recuerda a sus seguidores tres cosas en los versículos. Versículos 31 a 36. Primero, la supremacia de Jesús, que Él es sobre todo, versículo 31. Segundo, vemos en versículos 32 a 34 el testimonio de Jesús. Él tenía el testimonio de quién era y también la autoridad de Jesús. Versículos 35 a 36, como dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y la autoridad que Él tiene, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que todo lo que Juan estaba haciendo aquí era señalar a todos hacia Jesús y decirle, síganme a Él, no sigue a mí. Pues eso estaba pasando, que había gente. Y aún en el libro de Hechos, van a encontrar, todavía había algunos que seguían a Juan. Aunque Juan estaba muerto, eran seguidores, discípulos de Juan, que no conocían de Jesús. Y que fue que los apóstoles le iban a darle el mensaje de quién es Jesús y ellos sean salvos por medio de eso. Pero estaban siguiendo todavía a Juan, pero Juan nunca quería que le siguieran a él. Estaba mirando y mostrando, mira a quién es Jesús. Mira que Él tiene supremacia. Mira que su propio testimonio. Mira la autoridad que Él tiene. Es solo por medio de Él que pueden ser salvos. Es solo por medio de Jesús que nosotros tenemos la oportunidad de ser hijos e hijas de Dios. Es solo por medio de Él. Así que lo que pasa ahora es también para nosotros el tercer punto, mirando a estos versículos otra vez, el llamado a testificar. Porque esa es una aplicación para todos. Mirando a Juan, podemos mirar y decir, bueno, él fue especial, fue diferente, estaba usado de Dios de diferente manera. No, él fue un hombre como nosotros. Y Dios le dio un mandamiento de ser cierta responsabilidad. Y nosotros también tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado para ir para llevar el Evangelio a todos. Primero debemos saber que si analizamos el ejemplo de Juan el Bautista, podemos ver algunas aplicaciones. Primero, debemos reconocer que Jesús es mayor que nosotros. Necesitamos conocerlo como Señor y Salvador, quien fue enviado a pagar el precio del pecado a que estamos esclavizados y que resulta en la muerte eterna en el infierno, si quedamos como somos. Les pido hoy que consideren las afirmaciones establecidas por Juan
cuando dio su testimonio final de quién es Jesús en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que primero debemos reconocer que Jesús es mayor que nosotros y Él es el único que puede darnos salvación. Debemos recordar eso. Segundo lugar, si conocemos a Jesús como Salvador y Señor, estamos siendo un buen testigo de Él en este mundo oscuro. Muy fácil estar aquí el domingo y todo el resto de la semana vivimos como queremos. O no queremos, o por lo menos queremos callados. Como sentarme y no hablar, no mirar, no voy a mirar a nadie, no voy a hablar a nadie. Entonces, no me miras, ese tipo de cosas. Si no me miran, entonces yo no tengo que decir nada. No, tenemos que tener también ese tipo de ánimo que él tenía de decir las cosas como necesitaban hacer. Así que piensa en una habitación, yo estaba pensando en esto, piensa en una habitación, un cuarto oscuro, totalmente oscuro. No hay luces encendidas, tampoco hay luz del exterior, negro como boca de lobo, como decía, que no hay nada. No puedo mirar, es como cerrar mis ojos y no puedo ver nada afuera. ¿Y qué pasa cuando se enciende una luz? ¿Qué pasa? La oscuridad es rechazada por la propia luz. La luz de la lámpara ilumina lo que hay a su alrededor. Nosotros somos como seguidores de Jesús, creyentes en su obra salvadora en la cruz del Calvario. Tenemos la luz verdadera que brilla y aleja las tinieblas del pecado. Necesitamos llevar esa luz al mundo y compartirla con aquellos que están perdidos en la oscuridad. Así como encender una luz en una habitación, un cuarto oscuro, evita que nos golpeemos el dedo del pie o la rodilla con algo que no podemos ver. La luz del Evangelio nos da una manera de ver las cosas como realmente son y seguir a Dios como Él desea y nos ordena. Así que tenemos que pensar, ¿cómo estamos? Les pregunto, ¿estamos siendo un buen testigo de Él en este mundo oscuro? Y en tercer lugar, ¿estamos caminando humilde y obediente ante Dios? Juan el Bautista, era famoso en su época y tenía muchos seguidores, pero reconoció exactamente cuál era su trabajo, su manera de vivir, y era en la preparación del camino para la venida de Jesús, y sabía que eso fue temporal. Como vimos antes, de decir, Él tiene que subir, yo tengo que bajar. Él va a estar enfrente y yo voy a estar atrás. Yo no voy a quedarme en este alto nivel de donde todos vienen a mí. Sino, todos necesitan venir a Él. Y ese fue mostró humildad y obediencia en todo al verdadero Salvador que había venido a buscar y salvar a los perdidos. Juan 3, como ya leímos, nos muestra que Él entendió que Él era el testigo que señalaría a las personas la luz verdadera. Pregunto otra vez, ¿cómo vamos tú y yo con ese tipo de humildad y obediencia a Dios a compartir a Jesús con los demás? ¿Cómo somos en eso? ¿Cómo estamos haciendo? El testimonio, la luz y el llamado nos señalan a Jesucristo. Mientras seguimos tomando tiempo este mes previo a la Navidad para pensar en Él, reconozcamos todos su mayor importancia y la necesidad de arrepentirnos para acudir a Él para nuestra salvación.
El ejemplo de Juan Bautista nos muestra cómo vivirlo cada día. Recuerda los versículos que leímos al principio. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Como empezamos esta mañana, así como el Verbo vino a traer la luz del Evangelio a la humanidad, Juan vino a testificar para que la gente despertara a su necesidad de la revelación de Dios. Espero hoy, si no conoces a Jesús como Salvador Señor, da vuelta en su vida y conocer a Él, creer en Él por su salvación y por tu vida. También, si somos ya seguidores de Él, es tiempo para nosotros pensar cómo estoy haciendo como testigo de Él. ¿Qué estoy haciendo en mi lugar de trabajo, en mi familia, en mi grupo de amigos, en lo que sea? ¿Cómo estoy entregando a ellos, compartiendo con ellos, mostrando a ellos Jesús? Y estoy viviendo en ese deseo de que Él es mayor que yo. Tengo el otro lado, yo estoy mayor que Dios. Muchas veces vivimos así. ¿Cómo estamos haciendo? Porque tenemos que reconocer que Él es mayor que nosotros y ver y tener la misma actitud que tenía Juan el Bautista cuando él vio Jesús tiene que subir, yo tengo que bajar, Él va a crecer, yo voy a disminuir afuera. Y él sabía eso iba a pasar. Que él sabía que su responsabilidad fue de anunciar quién él iba a ser. Así que vamos a bajar nuestras cabezas y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Gracias que enviaste también a Juan para venir enfrente de él a anunciar en ese tiempo, en el tiempo correcto, por tu voluntad, Señor, que conocemos por medio de las Escrituras que Juan anunciaba y testificaba que Jesús era el Hijo de Dios, era Él que podía quitar el pecado del mundo. Pedimos ahora nuestro deseo sea de compartir esto con los demás alrededor de nosotros, Señor. Tú sabes quién necesita escuchar y necesitamos llevar el Evangelio a ellos, Señor. Te pido que usas su Espíritu a ayudar a despertar esas personas muertas en pecado, despertar nuestros hermanos perdidos que necesitan escuchar de tu palabra y escuchar de las buenas nuevas que podemos tener por medio de Jesucristo Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo para ir a la muerte del cruz del Calvario, derramar su sangre por nuestros pecados, Señor. Ser enterrado y después estar contigo otra vez en el cielo, Señor. Gracias que resucitó. Ahora pensamos en su nacimiento por esta vez, pero realmente pensamos en esto todos los días del año. No hay nada especial de un día u otro, sino reconociendo siempre que por medio de lo que tú hiciste en amor por nosotros, podemos tener vida eterna por medio de Él. Gracias, Señor, por todo. Bendice
el resto de nuestro tiempo juntos y esta semana seguimos fiel a ti. En el nombre de Cristo.